Buenas tardes compañeros, un placer saludarles, profesor Lowen. Somos Marieli Castillo y Angélica Ramírez para presentarles nuestra construcción o infografía sobre el enfoque por competencias. Sabemos y entendemos hoy que los fundamentos de la educación son más relevantes que nunca, no en cuanto al conocimiento puro, ya que hoy en día son un acceso al conocimiento abierto, sino en cuanto a las competencias, a ese potencial de ser capaz de actuar de manera reflexiva y fundada sobre la base de ese conocimiento. Es a partir de esa perspectiva que se propone el enfoque por competencia, siendo este enfoque como ese modelo educativo basado en el paradigma constructivista de enseñanza de conocimiento, situándose en el contexto determinado para el que son útiles. Aquí lo aprendido se entiende como útil, significativo o necesario, pensado para ayudar a los alumnos a enfrentarse a situaciones del mundo real. Las competencias son esa respuesta a los desafíos que enfrenta la escuela y que no faltan, ni en cantidad ni en intensidad, tanto en lo que representa a la política como a la gestión de herramientas normalizadas de las que dispone. Así, una de las principales respuestas a estos retos consiste en cambiar gradualmente los objetivos de la escuela, centrarse en las competencias del alumno y no solo en sus conocimientos. Esta atención a las competencias debe dotar al estudiante de lo necesario para hacer frente a las exigencias de la vida cotidiana y profesional y en ocasiones también a sus contradicciones. ¿Qué son las competencias? Tenemos dos breves definiciones. Procesos complejos de desempeño que incluyen un saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser, necesarios para resolver problemas en un contexto real. Esto es citado por Tobón en el 2004. Además, el desarrollo de las competencias complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos. Cecilia Braslavsky. Estos mismos autores definen o clasifican las competencias en básicas, generales o específicas, siendo las básicas aquellas fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Por ejemplo, la competencia comunicativa, la ética o la competencia matemática. Las competencias generales son aquellas comunes a varias ocupaciones profesionales y son las que están determinadas por áreas de aprendizaje. En cuanto a las específicas, son aquellas que son propias de una determinada ocupación o profesión. ¿Cuáles son los elementos a considerar para la construcción de una competencia? Pues tenemos el verbo de desempeño, el objetivo de conocimiento, la finalidad y la condición de calidad. En cuanto al verbo de desempeño, se hace con un verbo de acción. Este va a indicar la habilidad procedimental. Se sugiere un solo verbo y los verbos deben reflejar acciones observables. Se sugiere un verbo en infinitivo, aunque también puede estar en presente. En cuanto al objetivo de conocimiento, este es el ámbito o ámbitos en los cuales recae la acción. El ámbito sobre el cual recae debe ser identificable y comprensible por quien lea la competencia. La finalidad no es más que el propósito de la acción y puede haber una o varias finalidades. Se sugiere que las finalidades sean generales. Finalmente, en cuanto a la condición de calidad, van a ser ese conjunto de parámetros que buscan asegurar la calidad de la acción o de la actuación. Debe evitarse la descripción detallada de criterios de calidad porque eso se hace cuando se describa la competencia. Sus pilares son los que hacen funcional y significativa la construcción de un aprendizaje. Es necesario dar a conocer los denominadores o dimensiones de una competencia, los cuales son saber conocer, saber hacer, saber ser. En el saber conocer vamos a tener los conocimientos, en el saber hacer lo procedimental y en el saber ser lo actitudinal. Esto va a converger en el contenido de la enseñanza, que va más allá del conocimiento y el saber hacer. Además, el actor principal del aprendizaje es ese ser o ese estudiante. Y el saber actuar en determinadas situaciones se debe valorar. Esto va a ser lo procedimental.
En cuanto a los componentes de las competencias, se tiene que la competencia misma general es determinada como un área disciplinar, profesional o social. Además, estas poseen unidad de competencia, que es el desempeño concreto ante una actividad o problema en un área disciplinar, social o profesional. Es global y se compone de varias unidades de competencia. Además, tiene problemas e incertidumbre, que van a ser los que se presentan en el entorno y que deben estar en la capacidad de resolverse por la persona con respectiva competencia. Tenemos además los indicadores de desempeño, que son esos criterios que dan cuenta de la idoneidad con la cual se debe llevar a cabo la unidad de competencia y de manera específica cada elemento de la misma. Se sugiere que cada indicador se acompañe de niveles de logro para orientar la formación y evaluación del desempeño de manera progresiva. Aquí convergen también los saberes esenciales, que son esas mismas dimensionalidades, y se van a describir en los contenidos concretos que se requieren en la parte cognoscitiva, que tiene que ver con el conocer, en la afecto-motivacional, que tiene que ver con el ser, y en lo actuacional, que es el hacer, para llevar a cabo cada elemento curricular y cumplir con los indicadores de desempeño que se han formulado. Finalmente, el último componente van a ser las evidencias, que son las pruebas más importantes que debe presentar el estudiante para demostrar el dominio de la unidad de competencia. Estas evidencias son de 4 tipos: de conocimiento, de actitud, de hacer y de producto. Estas mismas competencias poseen criterios e indicadores. 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 Poseen criterios e indicadores, que no son más que las señales que proporcionan información de algunos aspectos constitutivos de las mismas competencias. Ellas muestran lo que la persona puede hacer por sí sola y va a requerir de visión psicosociogenética del docente, ofreciendo elementos pertinentes. Los principales cambios educativos que se han generado a partir del enfoque por competencias tienen que ver con el centro de una serie de cambios y transformaciones en la educación y que hacen énfasis en conocimientos conceptuales, que tienen que ver con el desempeño integral ante actividades y problemas e implican trascender el espacio del conocimiento teórico como un centro del quehacer educativo y coloca la mirada en el desempeño humano integral, que implica la articulación del conocer en el plano del hacer y del ser. 2. Del conocimiento a la sociedad del conocimiento, lo que va a implicar que la educación debe ser contextualizada en el saber local, lo regional, lo internacional, preparando a los docentes y estudiantes para ir más allá de la simple asimilación de conocimientos y pasar a una dinámica de búsqueda, selección, comprensión, sistematización crítica, creación y aplicación y transferencia. Como un tercer punto de la enseñanza al aprendizaje, lo que va a implicar que el aprendizaje comienza a ser el centro de la educación más que la enseñanza. Y eso significa que en vez de centrarnos en cómo dar una clase y preparar los recursos didácticos para ello, ahora el reto es establecer con qué aprendizaje vienen los estudiantes, cuáles son sus expectativas, lo que han aprendido y lo que no han aprendido, cuáles son sus estilos de aprendizaje y cómo ellos pueden involucrarse de forma activa en su propio aprendizaje. A partir de ello, se debe orientar a la docencia con metas, evaluación y estrategias didácticas. Nos despedimos pensando en que hay que reforzar. Nos despedimos pensando en que hay que reforzar. Nos despedimos pensando en que hay que reforzar una serie de fundamentos. La escuela de hoy y la de mañana van a servir para formar a todos los escolares en competencias y conocimientos necesarios para pensar, actuar, trabajar, ejercer sus derechos y garantizar los deberes de la vida independientemente de su lugar de nacimiento o de su existencia. Ellos deben desarrollar competencias lingüísticas, nacionales y extranjeras, en el ámbito de las matemáticas, la cultura científica y tecnológica, y también en las artes y el deporte, la historia, la geografía, la educación ambiental, la educación para la ciudadanía, las religiones, los medios de comunicación, la economía y el derecho, así como la educación integral para la sexualidad humana.
cada vez con mayores competencias y desarrollando ese enfoque socioemocional. Se trata de un inventario cada vez más extenso pero indispensable y que requiere de un tratamiento diferente para asegurar su inclusión en el tejido socioeconómico y en su potencial para hacer frente a cada uno de los cambios. Esto sobre todo porque a nivel de la educación integral de los jóvenes se condiciona cada vez más el acceso a la formación de los profesionales del futuro. Gracias por su atención.